Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Como ciudadanos consumimos cotidianamente y lo hacemos muchas veces creyendo que los factores que influyen en nuestras decisiones son la razón o la necesidad. Pero también es cierto que la necesidad y la razón, como decíamos recién, no son muchas veces las motivaciones o los incentivos que hacen que tomemos una decisión de consumo en el mercado. Hoy vamos a introducir un tema sumamente apasionante denominado neuromarketing, que tiene que ver con cuáles son esos otros aspectos que hacen que muchas veces tomemos decisiones vinculadas al consumo. Para concluir en el programa vamos a estar compartiendo con ustedes, como siempre, como es nuestra costumbre, aspectos vinculados a la normativa vigente, y en este caso quiero comentarles algunas excepciones que existen en el régimen de defensa del consumidor, en el sentido de casos en los cuales no se aplica, para que estemos bien advertidos y saber cuáles son un poco los contornos de esa excepción. Así que bueno, vamos a estar compartiendo estos temas. Muy bien, bienvenido Néstor. Vamos a presentarte, es una costumbre que tenemos semana a semana. Estamos con Néstor Braidot, que es contador público nacional, es doctor en Ciencias de la Administración y máster en Psicobiología y Neurociencias. Bienvenido una vez más. Gracias, muy amable. La verdad, conversábamos contigo antes de comenzar el programa, estamos sumamente interesados y expectantes con esta entrevista, porque realmente nos vamos a inmiscuir en un mundo un poco ajeno, por lo menos a quienes estamos más vinculados al mundo del consumo desde la perspectiva del derecho. Entonces voy a entrar con una pregunta casi frontal. ¿Qué es esto del neuromarketing? Bueno, el neuromarketing es la fusión de neurociencias, es decir, estudio de funcionamiento del cerebro, con las actividades comerciales, con el marketing. Esa es la razón por la cual se le llama neuro, estudio de funcionamiento de los procesos cerebrales, marketing, estudio de las acciones comerciales. Esta es un poco la realidad, la fusión de dos disciplinas, la interdisciplina entre dos áreas. Y ahí se me ocurre preguntarte un poco, porque uno, decíamos recién al comienzo del programa, tiene la sensación de que un poco gobierna sus decisiones y que cuando decide adquirir un bien o contratar un servicio lo hace basado en la necesidad o en el deseo, pero ¿existen otras cuestiones que influyen en nuestra decisión? A ver, vamos a hacer un par de aclaraciones sobre este tema. En primera instancia hay que decir lo siguiente. Toda decisión se inicia en un estado metaconsciente. El cerebro humano funciona en el plano consciente, lo racional, y al mismo tiempo tiene un funcionamiento metaconsciente. Lo que quiero decir es que todo lo que nos entorna, una publicidad, una vía pública, un producto mismo, el envase, una etiqueta, eso nos estimula y nos hace producir, primero en el plano metaconsciente, una especie de recordación de experiencias pasadas. Esto es, evaluaciones positivas o negativas de lo que nos ocurrió a partir de una asociación con similar estímulo anteriormente. Ese estímulo presente nos provoca un revivir del resultado anterior. Y esto significa que cuando yo estoy decidiendo el consumo puntualmente en este momento, lo que estoy evaluando para decidir es lo que me ocurrió antes, y muchas veces sin darme cuenta. Este es un primer elemento a decir. El segundo elemento es que ya está demostrado, más, hay un premio Nobel de Economía que recibió el Nobel por demostrar que la decisión del hombre económico no es racional, que fue Kahneman en el 2002, que para disgusto de los economistas en realidad fue el Nobel de Economía no economista, que eso es lo paradójico del tema. Con lo que hoy estamos estudiando es todo esto de las neurociencias, pero con aplicaciones organizacionales, y no solamente en el marketing, en una variedad de disciplinas que tienen que ver con la organización. Caso del neuromanagement, del neuroliderazgo, de aspectos vinculados a seguridad, de selección de personal, etc. Hay un revivir, una especie de refundar la disciplina organizacional. Y bueno, un poco yendo al mundo del consumo, quedándonos en el mundo del consumo, ¿cómo influyen esas experiencias pasadas o de qué formas, digamos, al momento de tomar una decisión, ¿no? El ser humano va acumulando experiencias y aprendizajes a lo largo de toda la vida. Esas experiencias y aprendizajes se van sumando asociadas a resultados positivos o negativos, a sensaciones buenas y sensaciones malas. Lo que nos ocurre en un momento puntual de consumo es que esas sensaciones buenas o malas son revividas y van influenciando en este momento presente. Con lo que estoy queriendo decir es que para investigar un consumidor, lo que hay que hacer es investigar lo que le pasa más allá del consciente. En ningún momento la decisión puntual de compras tiene una absoluta referencia a un aspecto racional. Tiene circunstancias que van más allá de lo racional. Hoy por hoy, el consumo de cualquier tipo de productos pueden
categorizarse como impulsivos, pueden categorizarse como que, bueno, inicio un proceso de evaluación económica, pero sin embargo, detrás de esa evaluación económica, detrás del impulso, está una sensación previa, no consciente en el individuo, en el ser humano. ¿Y cómo hace una compañía para acertar en cuanto a las sensaciones que quiere despertar? Porque me imagino que uno puede despertar sensaciones previas, pero pueden ser negativas muchas veces. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se convierta en un estímulo para el consumo, ¿no? Lo primero que hay que decir es lo siguiente. ¿Qué es lo que mueve la actitud de una persona? Los estímulos. ¿Cómo vienen los estímulos? Por los 5 sentidos. Visto, oído, tacto, olfato, gusto. Entonces, esos 5 sentidos hay que evaluarlos en términos de la relación entre el segmento de mercado al que apuntamos, el tipo de producto de que se trate y el área geográfica en la que estamos insertos. Esto significa evaluar aspectos y muchas veces con tecnologías no totalmente tradicionales. Por ejemplo, yo lo traje como para darte una demostración del tema. Nosotros no hacemos una investigación preguntándole a la persona qué le gustaría como aroma de mi local o qué le gustaría como fondo musical de mi negocio, sino que, además de preguntarle, evaluamos lo que le pasa. Por ejemplo, esto que está aquí parece un reloj, pero no es un reloj. Estos son 2 sensores que tienen que ver con el tomar respuesta galvánica, es decir, yo tomo sudoración y temperatura de la piel a partir de esto, ¿sí? ¿Qué significa tomarte la sudoración y la temperatura de la piel a través de este instrumento? Que luego va a un computador y ese computador me lo traduce. Esto es medir tu grado de conductancia a través de la sudoración o tu grado de estrés o emocionalidad condicionada a través de la temperatura. Porque cuando tienes miedo, cuando hay estrés, cuando hay una emoción negativa, se te enfría la piel. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción. La sangre sale de las venas y enfría la piel. Lo mismo que en la sudoración, al revés. A mayor sudoración, mayor conductancia. Entonces, si yo te pregunto algo con esto colocado, por más que me digas si me gusta o no me gusta, yo me guío por lo que la respuesta en el monitor de mi computadora me está dando de tu relación interior. Es decir, lo que importa es cuánto de alguna manera interiormente me estás demostrando, sin que lo reconozcas conscientemente, de qué es lo que te pasa en tu interioridad. Esta es la característica de todas las evaluaciones que se hacen en la investigación para saber lo que le pasa a un individuo dentro de sí mismo, no lo que la intermediación consciente te hace decir. La verdad que es sumamente interesante. A veces hasta uno queda un poquito preocupado, ¿no? Porque la pregunta es, sí, ¿uno terminará constreñido a adquirir más allá de una necesidad? Digamos, bueno, porque si uno, digamos, si uno fuera, en definitiva, uno puede identificar las reacciones, en definitiva hay una información muy valiosa ahí, ¿no? Sin duda que sí. Graban su frecuencia cardíaca, con lo cual con ese elemento podríamos decirte esto te está provocando más, menos, y hay una asociación de ideas o de conclusiones entre frecuencia cardíaca y grados de aceptación de la música. Tú aquí no me vas a decir que sí te gusta determinado ritmo musical, que no es elegante decirlo, pero yo puedo detectártelo cuando te estoy midiendo otra cosa, que es, como dicen los españoles, lo que te sale de las tripas. Claro, ¿sí? claro. Ahora, la pregunta que has hecho, y no la quise evadir, es delicada. Evidentemente, hoy hay instrumentos que permiten incidir en la conducta de las personas, incluso más allá del consciente racional de las personas. Esto hay que decirlo claramente porque así es, además. Este tipo de investigaciones las hacemos y las publicamos, no solo para que la conozca la gran empresa o la mediana empresa o la pequeña empresa que lo quiere utilizar en favor de sus productos. Esto lo hacemos para que lo conozca también cuanta asociación de defensa del consumidor existe, para que todos conozcamos cómo manejamos nuestras decisiones. Y cada uno tenga autoridad, reconociendo cómo sus decisiones se producen en sí mismo, tenga autoridad para intervenir en el tema. Ahora, yo no soy partidario de eliminar conocimientos por el hecho de que el ser humano no esté en condiciones de aplicarlos a su beneficio. Lo que sí estoy de acuerdo en que hay que equilibrar la evolución del conocimiento. Esto es un conocimiento
unido a tecnología, fuertemente incidente en la conducta. También habría que elevar el contenido ético y moral de quienes pueden manejar estos instrumentos como para que esto sea aplicado en una adecuada dirección. ¿Y eso te parece que tendrá que ver con una cuestión de autorregulación o debería existir una cuestión normativa, digamos, sí, en un futuro o cuando esto digamos, adquiera un grado mayor de avance o de conocimiento? A ver, yo te diría lo siguiente, en realidad hoy las técnicas de neuromarketing están en suficiente estado de avance, por lo menos en los países, en una gran cantidad de países, no solamente en los países de punta. Esto nace en realidad cuando en la década del 90 empezaron a utilizarse en medicina resonadores y tomógrafos. Eso permitió ver un cerebro humano en funcionamiento. Hasta ese momento había que esperar que se muera para estudiar el funcionamiento del cerebro. No es lo mismo estudiar un cerebro muerto que un cerebro vivo. Esto es parte del secreto de esto. Yo te diría que hoy las aplicaciones en términos de marketing están muy difundidas, ¿sí? Y por cierto, como todas las cosas, están sujetas a que las utilicen gente que tiene más y gente que tiene menos ética en el tema. Algunos países están intentando o ya comenzando algún grado de regulación, pero yo te diría que es tan inmensa la cantidad de conocimientos que están apareciendo en este tema que me parece importante que haya no solamente grados de regulación, a los cuales a veces le tengo cierta preocupación, pero sí cierto es que tiene que haber también un conocimiento equilibrado. El ser humano no puede estar rengo de mucho conocimiento tecnológico, científico y poco conocimiento en materia, conocimiento o comportamiento en términos éticos. Esto último es importante porque, mira, no solamente en esto se produce. A ver, la energía nuclear es importantísima para la evolución del ser humano. Muchos hospitales funcionan con energía nuclear. Ahora, también hay bombas y también hay botones rojos que no necesariamente son los más éticos para apretar ese botón. Con lo cual, la preocupación que tenemos a futuro es que todo el conocimiento, este incluido, tenga una equiparación en ese equilibrio que tiene que haber. Realmente es muy interesante y seguramente generará un debate muy importante. Néstor, en relación a la cuestión de los estímulos que te referías recién, hablabas de que todos los sentidos, digamos, de alguna forma juegan al momento de tomar una decisión. ¿Se podría ejemplificar de alguna manera? Uno a veces en conversaciones suele escuchar que según donde un producto aparezca colocado, uno tiene mayor predisposición a buscarlo, o según el color, bueno, en función del perfil del adquirente, sí. En fin. Sí, mira, en realidad todos los sentidos te influyen y estos aspectos de la altura de colocación en góndola y estos aspectos de los colores, de etiquetas y de marcas, sí influyen, pero el secreto de todo esto está en lo siguiente, que en realidad esos estímulos por la vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto te hacen sacar de latencia memorias acumuladas y te hacen revivir el concepto o la evaluación o el resultado que has tenido históricamente y eso te mueve. Incluso yo acostumbro a hacer un ejemplo que lo voy a repetir rápidamente en los cortos segundos que hay de televisión. Yo acostumbro a tomar señoras por allí y decirles, a ver, hagamos la hipótesis que tú a los 15 años has tenido una experiencia muy mala con un pelirrojo, con un señor de pelo rojo, un chico de pelo rojo a los 15 años. Ahora te pregunto, si ahora a tus 30, 40, se te acerca alguien con el pelo rojo, ¿qué te provoca? Y todas, 100% me dicen, bueno, lo voy a pensar, primero lo estudio. Ahora, pregunto, ¿qué culpa tiene este nuevo chico, el segundo, o el tercero o el cuarto que venga de pelo rojo respecto de la mala actitud del primero? Y sin embargo, lo está filtrando por el hecho de tener pelo rojo. Y te digo algo más, habitualmente rechazan los productos cuyo envase es rojo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que se produce no solamente un revivir de la experiencia pasada, sino que se aplica no solo a la estricta experiencia pasada, sino que expande parciales de esa experiencia a otros aspectos de su vida. Entonces, la única distinción que en cuanto a los sentidos yo haría es que no es lo mismo que sea por la vista, el oído, el tacto o el gusto, a que sea por el olfato. Acá hay una diferencia sustancial, que eso hay que tenerlo en cuenta sobre todo en las aplicaciones al consumo, en los aspectos del aroma en el medio ambiente, el aroma del propio producto en sí mismo, o la estimulación que desde otras estimulaciones se provoca sobre el olfato. ¿Por qué? Porque el olfato va desde el bulbo olfatorio directamente al cerebro límbico.
cerebro límbico, que es lo que intermedia entre el córtex pensante y el reptiliano, nosotros tenemos 3 niveles cerebrales, ese límbico no es consciente, es metaconsciente. Entonces, la percepción de un aroma te afecta inmediatamente, en forma mucho más rápida, que si fuera por intermediación consciente, y además te provoca una reacción inmediata. Esto significa, ¿acepto o no acepto? Digo que sí, digo que no. Como cuando uno pasa por la puerta de una panadería y sale el olorcito Totalmente. Rico de las medialunas. Y hasta que la racionalidad te detiene un poco, pero la verdad es que nunca segunda impresión tendrá la misma fuerza que la primera. Porque ¿sabes qué? El cerebro humano también distorsiona, con lo cual tus segundas impresiones acomodarán, como el pelirrojo, acomodarán la percepción para que se acomode a lo que fue la primera. Y esto es un tema importante, tiene que ver con las relaciones humanas. Tú, por ejemplo, te has casado con alguien porque la has olido, aunque racionalmente no lo hayas reconocido así. El bebé reconoce a la madre por el olfato. Estos son temas cruciales a tener en cuenta. No solamente entonces los sentidos y qué te provoca, sino que los sentidos son diferentes. Al menos esta gran diferencia entre uno y los otros 4. Y si pudieras compartir con nosotros algunos ejemplos de cómo operan los sentidos en las decisiones. A mí se me ocurría recién el tema cuando uno pasa por la puerta de la panadería, claro. Pero digamos, y aparte evidentemente los productos que se vinculan con el olfato tienen una gran ventaja comparativa al momento de Totalmente, no te quepa duda. O sea, que las alimenticias están de suerte. No, pero déjame decirte algo, no solamente las alimenticias tienen aroma. Los breves minutos que compartí con tu propia producción recién. Yo le decía, claro, pero no es lo mismo para todos. Y le decía, pues son 2 niñas bonitas y de mucha experiencia. Yo le decía, es que no es lo mismo tu decisión en base a los estímulos que tenemos acá que la mía. Porque el cerebro de la mujer, y esto tiene que ver con el consumo, el cerebro de la mujer, tal cual el del hombre, tiene 2 hemisferios con determinadas especialidades de funcionamiento hemisférico. Pero el de la mujer, en el cuerpo calloso, tiene mayor cantidad de materia blanca que interrelaciona un hemisferio con el otro. El ser humano varón tiene más materia gris, es decir, somas, centros neuronales, que de alguna manera tienen más profundidad tal vez en el análisis, pero no tienen tanta conexión. Con lo cual, cuando decimos, un hombre dice, es que no entiendo la respuesta de mi mujer o de tal mujer, es que la mujer, por su funcionamiento cerebral, tiene una respuesta lógico-creativa. Esto significa una respuesta que mezcla lo racional directo de la pregunta con la creación. Si son estimulaciones diferentes que provocan consecuencias de una decisión, de una respuesta distintas. Después, por un tema también que se vinculó con el tema, le decía, ahora, yo tengo otra diferencia. Mi área preóptica es el doble, o más exactamente 2,5 veces más grande que la tuya, por ser mujer. Pero la mía, además, tiene el doble de neuronas. ¿Y esto qué significa en términos de consumo? Esto significa que si el área preóptica tiene que ver con las estimulaciones sexoides, tu cara bonita, aunque yo no lo quiera, me está influenciando 2 veces más que mi no tan bonita cara respecto a ti. Este es el tema. Entonces, cuando hablamos de cómo se maneja el consumo, yo creo que hay un tramo muy largo, un capítulo muy grande de entender cómo funciona el ser humano, el cerebro del ser humano. Porque esto incide. Y las diferencias no son estas 2 solamente entre hombre y mujer, son muchísimos más importantes. Por ejemplo, la mujer graba mucho más los aspectos emocionales. Tú te puedes olvidar que has llegado tarde hace 2 meses sin decirle dónde has estado, pero tu mujer no se va a olvidar por años. Y esto tiene que ver con productos también. Es apasionante, es muy apasionante. No, realmente lo es. Y Néstor, y volviendo un poco al origen de esta reflexión, digamos, para que la gente quizás, y uno mismo, ¿no?, pueda graficarse, algunos ejemplos concretos sobre cómo se puede trabajar sobre los estímulos. Hablábamos de
del olfato, me decías, no te restrinjas a la cuestión de las alimenticias. Se me ocurre también pensar cuando uno entra a un local y que está quizás no sé, olorificado, no sé cómo se puede decir, perfumado de una forma determinada para producir alguna reacción, sí, a veces produce una negativa, ¿no? Hoy se habla de odotipos, además de logotipos. El odotipo tiene que ver con qué tipología olfativa. Pero cuidado, esto no es elegir el aroma que le gusta al gerente o dueño del local. Esto es elegir aquel que produce el mejor efecto según el producto y según el mercado. Ahora, ejemplos hay muchos. Yo te digo los casos donde yo he trabajado, casos reales de aplicación, donde esto que te he dicho respecto de ritmos musicales lo hemos hecho con, ya te he dicho, con Holters, o los aromas los hemos hecho con prueba en muestras representativas del mercado. Pero déjame decirte algo, el ser humano no percibe exclusivamente sentido a sentido en forma independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que no hace falta que haya un aroma para que yo sienta interiormente esta precipitación de evaluación del aroma, no hace falta que haya una imagen. Yo con las palabras te puedo dibujar algo para que desde tu audición tengas una imagen dibujada en tu mente. Es decir, existe una precipitación cruzada de influencias desde un sentido con las percepciones en el otro. Y esto en la técnica de influencia por los sentidos en acciones comerciales es importante. Yo puedo hablar dibujando. De hecho, un conferencista, y este es mi principal rol hoy día, no solamente tiene que saber del tema, tiene que saber de la técnica de comunicación. Técnica de comunicación significa que yo estando en Argentina, para vender mi producto, este tema, tengo que saber que tengo que aplicar 40% de estimulación visual, 40% auditivo y 20% de kinestésica, es decir, tacto, olfato, gusto, porque esa es la característica del auditorio. En el producto concreto también hay que estudiar proporciones de estimulaciones visuales, auditivas y kinestésicas. ¿Desde qué? Desde el spot publicitario, desde el texto que está escrito al envase, desde los colores que se utilizan. Esto es, el estímulo puede provenir de un sentido. Yo te hablo, con lo cual va a tu oído, pero el registro va a depender de las características con las cuales yo estimule tu audición. Tu registro podrá ser no solo auditivo. Esto es un tema importante que hay que tenerlo en cuenta, porque habitualmente en las disciplinas del marketing tradicional, y yo he trabajado década del 80, 90 en esta disciplina tradicional, decíamos que hay que decir para estimular el oído, pero que hay que mostrar para estimular la vista. Y no es solo esto, hay el cruce también de estas, que a veces nos hace cometer errores, porque contradecimos un sentido con el otro, cuando son absolutamente sinérgicos. No, realmente es sumamente apasionante. Néstor, como para aprovechar estos últimos segundos que nos quedan, quizás un mensaje en relación a lo que, bueno, evidentemente esto, yo me siento parte de la audiencia en el sentido de toda esta novedad, que para el ciudadano de a pie yo me permito decirte algo que incluso va más allá de la temática del consumo, porque me parece importante decirlo, porque detrás de un consumidor hay una persona, un ser humano. De lo que estamos hablando es de neurociencias aplicadas. ¿Y aplicadas a qué cosa? A toda nuestra vida, incluso nuestra vida de relación, incluso en el aprendizaje, en el cómo interpretar las experiencias. Esto es, nosotros somos capaces de aprovechar la neuroplasticidad del cerebro, es decir, la capacidad de cambiar permanentemente nuestro cerebro, orientando el cambio. Y orientando el cambio significa hacer que la experiencia que vivimos, que es lo que enriquece el cerebro, sea la que necesitamos para el día de mañana. Por eso, como frase, para redondear esto, te diría que la experiencia no es lo que a ti te ocurre. La experiencia es lo que tú haces con lo que te ocurre. Néstor, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tenerte con nosotros y esperamos contar contigo en otra ocasión. Con gusto. Muchas gracias.